Hola niños, hoy trabajamos con el área de personal social. Somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. Nuestra meta es explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Que analices información sobre ciudadanía y república democrática utilizando fuentes confiables. Y que expliques qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Para eso vamos a leer la lámina 12 y la lámina 24 de la colección Ciudadanía Activa del grupo La República. En la actividad de hoy vamos a comprender y explicar por qué el Perú es una república democrática y qué significa ser ciudadana o ciudadano peruano. En las actividades anteriores también hemos aprendido que el periodo de la historia entre la proclamación de la independencia y la actualidad se llama época republicana. Eso quiere decir que nuestro país es una república democrática. Y para entender mejor lo que eso significa, vamos a leer las definiciones de república y democracia que se presentan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE. República, organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado. Democracia, forma de gobierno donde el poder político es ejercido por los ciudadanos. En una república democrática, las ciudadanas y los ciudadanos eligen a los presidentes o presidentas de la república para que los representen y tomen las decisiones adecuadas por el bien de todas y todos en un periodo determinado. Ahora responde estas preguntas. No te doy sugerencias porque, como te darás cuenta, es una pregunta muy personal. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? ¿Cómo fue la votación? ¿Qué hicieron para votar? Para comprender mejor cómo se elige a los presidentes o presidentas en nuestra patria, vas a leer la lámina 24, la democracia y las elecciones de la colección Ciudadanía Activa, que está disponible en este enlace. La lámina es esta, y titula La democracia y las elecciones. Nos dice que el Perú es una república democrática y que eso significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones. En ellas elegimos a las personas que nos representarán y gobernarán. Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el proceso electoral y durante las elecciones podemos encontrar lo siguiente. Hay electores, son los ciudadanos que tienen derecho a votar. Los candidatos son las personas que se presentan para ser elegidos para un cargo político. La mesa de votación, que está conformado por 3 miembros de mesa, quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de votos. El padrón electoral, que es la lista que indica quiénes pueden votar. Y la cédula de votación es el documento en el que los electores marcan sus preferencias. Puede ser físico o también electrónico. Luego, hay una actividad que tienes que desarrollar. Imagina que tú vas a participar en las elecciones. Observa esta imagen y en esa imagen vas a encontrar ciertos criterios que podrías considerar para elegir a tu candidato favorito. Su género, su edad, su capacidad para cumplir propuestas, la confianza que inspira, su plan de gobierno, su experiencia política, los regalos que entrega en campaña y su modo de hablar. De estos criterios, vas a escoger 3 que te parezcan importantes para elegir a tu candidato y los vas a escribir ordenadamente en esta lista. También le vas a preguntar a uno de tus familiares cuáles de estos serían sus criterios favoritos para poder elegir a su candidato. Luego van a señalar un criterio que no debes considerar al momento de decidir
Por ejemplo, los regalos que entrega en campaña. Esa no sería una buena opción para elegir un candidato. Por último, van a reflexionar juntos por qué creen que estos criterios nos llevarían a elegir a las personas más adecuadas y cuál de ellos consideran que es el más importante y por qué. Luego de leer la lámina, vas a responder estas preguntas. Te doy algunas sugerencias de cómo responder. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? Porque el pueblo tiene derecho a participar en la toma de decisiones y control de su gobierno, eligiendo a sus gobernantes y participando activamente en las decisiones gubernamentales. Si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para garantizar las elecciones presidenciales? Tendría que considerar que las elecciones sean justas y transparentes. Como ciudadana o ciudadano, ¿qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad y qué criterios no tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Entre estos criterios, yo podría escoger las siguientes: la confianza que inspira, su plan de gobierno y su experiencia política. Y entre los criterios que no tomaría en cuenta para elegir a una autoridad serían los regalos que entrega en campaña, su género y su modo de hablar. ¿Crees que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática? ¿Por qué? De acuerdo a los criterios que he escogido, yo creo que sí, porque la persona elegida sería la más preparada e idónea para gobernar. Además, tendría un plan de gobierno benefactor para todos y todas. Ahora respondemos. ¿Quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática? Una ciudadana y ciudadano de una república democrática es aquella persona que participa activamente en el gobierno de su localidad, de su región y de su patria, asumiendo responsabilidades y obligaciones en la construcción de una sociedad y tomando decisiones responsables para el engrandecimiento de todas y todos. ¿Tú, a tu edad, te consideras ciudadana o ciudadano? ¿Por qué? Esta pregunta está hecha para ustedes, los niños, y podrían responder así: sí me considero ciudadano o ciudadana, aunque aún no puedo ejercer el derecho al voto. Soy ciudadano peruano por haber nacido acá, por ser parte de un grupo social, por cumplir con los deberes que me corresponden. Y al cumplir con esas responsabilidades y obligaciones, ayudo a construir mi sociedad. Y para saber si eres ciudadana o ciudadano, vas a leer la lámina 12 de la colección Ciudadanía Activa del Grupo La República, que está disponible en este enlace. La lámina 12 lleva por título Derechos y deberes de los ciudadanos y dice que todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes. Estos están descritos y aplicados en la Constitución Política del Perú y en las leyes, y se orientan a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Tenemos derechos. Significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, a tener un nombre, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos más. Y también tenemos deberes. Significa que estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros. En la actividad, observa las ilustraciones y completa el espacio indicando si se trata de un derecho o de un deber. De respetar las reglas de tránsito es un deber. Recibir una educación de calidad es un derecho. Ser elegidos como autoridades y representantes es un derecho. Todos somos distintos, pero iguales ante la ley. Cada persona tiene características propias, pero tiene los mismos derechos que los demás y merece que estos se respeten sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. No importa de dónde venimos, cómo somos o cómo hablamos. El Estado
gobernantes, leyes e instituciones, debe garantizar nuestros derechos. Luego vas a relacionar las palabras del centro con los personajes. Las palabras de los recuadros grises son algunas de las características que hacen particulares a estas personas y las distingue de otras. Mi madre, mi padre y yo migramos de otro país. Se relaciona con origen. Soy peruana. Se relaciona con nacionalidad. Gracias a mi trabajo tengo dinero. Se relaciona con condición. Mi familia habla quechua. Se relaciona con idioma. Pronto seré mamá. Se relaciona con sexo. Mi religión es la católica. Se relaciona con religión. Luego piensa en qué características distinguen a los miembros de tu familia y a ti. Y recuerda que vivir juntos siendo diferentes y en una sociedad diversa puede ser una ventaja. Tenemos más costumbres, ideas y experiencias de las cuales aprender. Luego de leer la lámina, vas a responder. ¿A tu edad qué derechos y qué deberes tienes? Tus derechos son recibir amor, tener un nombre, la alimentación, la salud, la protección, la educación, la recreación, no ser explotado ni discriminado, entre otros. Y tus deberes, respetar los derechos de los demás, realizar tus deberes escolares, pagar tus impuestos, ayudar con las labores domésticas, cumplir con las normas sociales. ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de tus 18 años? A partir de tus 18 años podrás votar. Entonces, el derecho al voto ciudadano, que es la facultad de poder elegir a nuestras autoridades. Entonces, con base en lo que has leído, ¿consideras que eres un ciudadano o una ciudadana? ¿Por qué? Si eres una ciudadana, eres un ciudadano, porque tienes derechos y deberes dentro de la sociedad donde vives. Todas y todos somos ciudadanas o ciudadanos, pues tenemos derechos y deberes, pero hay algunos derechos que se pueden ejercer a partir de los 18 años, como por ejemplo, el derecho al voto que nos da la potestad de elegir a nuestras autoridades. Ahora llegó el momento de cumplir la meta del día, es decir, escribir una explicación sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Significa participar activamente en la vida social, política y económica de tu barrio, de tu distrito y de tu país en general, aportando ideas, expresando tus opiniones, promoviendo cambios, respetando a los demás, siendo solidario y trabajando mucho. Ser ciudadano y ciudadana significa conocer nuestros derechos y exigir que se cumplan. Ser ciudadana y ciudadano significa cumplir nuestros deberes responsablemente, siendo respetuosos de los derechos de los demás, de las buenas costumbres y del cumplimiento de las leyes y normas de la sociedad. Ser ciudadana o ciudadano es participar asertivamente en el engrandecimiento de nuestra sociedad, generando riqueza, promoviendo una cultura sin corrupción, libre de discriminación y con igualdad de oportunidades para todos y todas. Ser ciudadano y ciudadana es también ser capaz de elegir políticos y políticas honestas y trabajadoras para que sean nuestros dignos representantes. Ahora vas a revisar tu explicación de acuerdo a estos criterios. ¿Analizaste la información sobre ciudadanía y república democrática utilizando fuentes confiables? Sí lo hiciste, porque las láminas que leíste provienen de fuentes confiables. ¿Explicaste qué significa ser ciudadano o ciudadano en una república? Pues al escribir tu explicación, tienes que explicar qué es ser ciudadano y ciudadana de una república democrática. Luego responderás a la pregunta, ¿cumpliste con todos los criterios? ¿Cuál debes mejorar? ¿Qué harías para mejorar? Al escribir la explicación sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano de una república democrática, si es necesario, mejora tu explicación que escribiste. Recuerda que será un insumo para que realices tu panel sobre el bicentenario que vamos a hacer la semana siguiente. Con tu familia, conversa sobre esta clase. También pídeles que te comenten
Si consideran que en estos 199 años de vida republicana todas las ciudadanas y todos los ciudadanos han podido vivir de acuerdo a sus derechos y de acuerdo a sus responsabilidades. Diles que te digan por qué. Recuerda luego la meta, que es explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática, y en función a ello, responde las preguntas: ¿lograste la meta? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad desarrollada el día de hoy? ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde y con quiénes?